¿Tu mente siempre piensa en deportes? Entonces prepárate, porque ya empieza Mente Deportiva. Así es, Mente Deportiva, un episodio más. Hoy con la Vinotinto, como uniforme, con la Vinotinto puesta. Estamos todavía con un poquito de resaca, pero hay que analizar un poquito más en frío la victoria de Venezuela, histórica además, ante Chile por las eliminatorias hacia Qatar 2022. Y me acompaña un amigo ya de la casa de Raya de Cal, de Mente Deportiva, Pablo García Corijuela. ¿Cómo estás, Pablo? Buenas noches. Y bueno, danos tu opinión acerca de esta doble fecha, este balance de la Vinotinto ante Brasil y ante Chile en el Olímpico de Caracas. Bueno, Manuel, lo primero, agradecerte la invitación nuevamente aquí a Raya de Cal y a estar contigo por acá. Y lo primero, para empezar este balance, es comenzar en tono de salsa. Es una rebelión y no es aquello solamente de no le pegue a la negra y de que hubo fuego en el 23, sino que también Venezuela hoy mostró otros colores, otros matices muy interesantes que hacen pensar que los futbolistas, que son los que importan realmente en este caso, le están agarrando la idea real a José Peseiro. De pronto hay sectores del periodismo que no, de pronto hay sectores de la afición que todavía se les hace difícil de digerir el mensaje que el técnico quiere, pero los jugadores sí. Los jugadores agarraron completamente en esta segunda fecha la idea clara en los dos partidos, y eso lo podemos ir discutiendo más adelante. Cuando se tuvo que defender, con criterio se hizo, y luego cuando se tuvo que jugar a atacar, también Venezuela adoptó distintas medidas y distintos detalles que hicieron que la selección hoy fuese mucho más profunda, mucho más punzante y pudiera controlar y dominar, porque hay que recordar que la Vinotinto no le ganaba a Chile de local, bueno, nunca, desde que se Nunca le jugaba había el ganado. formato de eliminatorias suramericanas en todos contra todos. Exactamente. El único resultado positivo que tenía Venezuela era un empate por allá por el año de 1996. Además, un empate Agónico. Sí, con Venezuela mucho estuvo a punto de dolor, ganar porque aquel había partido. llegado, sí, exactamente, había llegado ganando al minuto 90 y se dieron 8 minutos de descuento, y en el 96 Javier Magras empató aquel partido 1-1 para que Chile se llevara un punto del Estadio de la Carolina de Barinas. De ahí en más, Venezuela siempre perdió, y siempre perdió además con derrotas dolorosas sobre el minuto 70, minuto 80, minuto 90. Hoy se sufrió, hubo miedo de que algo así ocurriera, pero siento que la Vinotinto hoy controló bien el partido y controló varios registros y varias cosas de un rival que es de los más complicados de Sudamérica, sigue siendo bicampeón, y eso no se lo va a quitar nadie, uno de los equipos de la década pasada que más, o de los que más ganó, obviamente, en América, y de los que más evolucionó. Y Venezuela hoy, ante esa generación, ante parte de esa generación, hizo un partido muy bueno, y creo que da para empezar a imaginar cosas hacia el futuro bien interesantes. Una generación dorada de Chile que yo creo van a sufrir mucho ahora en este proceso, ¿no? En este cambio generacional, porque tuvieron que llamar a Jan Bosellur a que regresara a la selección, tuvieron que llamar a Claudio Bravo a que regresara a la selección. O sea, Chile como que se está negando a perder a estos futbolistas de esta generación de oro que le dieron los dos mayores triunfos de su historia, ¿no? Esas dos Copas América. 24 años, Pablo, pasaron de esa fecha que tú comentabas para que por fin Venezuela le ganara a Chile, se concretara por fin un triunfo histórico, un grito ahogado que teníamos todos como venezolanos y un país entero. Se exorcizaron los demonios, ¿no? Hoy en el Olímpico de la UCB, porque pareciera que Chile era la bestia negra de Venezuela en las eliminatorias. Pero yo quiero comenzar este episodio, Pablo, preguntándote, porque mucha gente y muchos fanáticos también, a veces el fanático es un poco incomprensible, ya pedían la renuncia de Peseiro o digamos más bien que votaran a Peseiro si perdía hoy con Chile, pero creo que los jugadores han empezado a entender la idea de Peseiro. Todavía este equipo tiene ADN de lo que fue el proceso anterior de Dudamel, pero ya cada vez más se ve la mano del portugués y los conceptos del portugués. Quiero empezar preguntándote, Pablo, Venezuela ante Brasil se vio una notable mejoría que ante los partidos de Colombia y Paraguay de la primera doble Sí. fecha.
Y ahora contra Chile, por fin podemos sumar día 3 y empezar ganando. 3 de 6, no estuvo mal esta eliminatoria. Y además hubo otros resultados que ayudaron a la Vinotinto. Perdió Colombia. Chile tenía también 4 puntos y es el rival que pierde con nosotros, el rival directo. Entonces, Venezuela ya con estos 3 puntos se mete ya de lleno otra vez en la pelea por los puestos clasificatorios. Los jugadores, Pablo, están empezando a entender a Peseiro. ¿Cuál es el balance que tú haces de esta doble jornada? Primero ante Brasil, luego ante Chile. Sí, creo que la primera gran ganancia de esta doble fecha es esa, justamente. Cuando empezó la doble fecha, una de las palabras más interesantes, una de las declaraciones más interesantes la dio Darwin Machís. Y dijo, estamos trabajando completos, por fin estamos todos juntos desde el principio. Y creo que por ahí pasa mucho de lo que ocurrió en esta doble fecha. En Sao Paulo, José Peseiro pudo, más allá de que uno no estuvo ahí, y de que uno, digamos, puede asumir y presumir algunas cosas, entiende por los resultados y por lo visto, por la disposición del grupo, que Peseiro en esta doble fecha, con el grupo completo, sin los inconvenientes de la primera fecha, donde, por ejemplo, Jefferson Soteldo se tardó una eternidad en llegar, llegó el día del partido contra Colombia, tuvo problemas para recibir a Salomón Rondón, tuvo problemas para recibir a varios de los futbolistas importantes de la selección. Hubo todo un caos en esa primera jornada. Devolvieron a Aristigueta en Colombia. Exacto, devolvieron a Aristigueta en Colombia, después tuvo que volver a regresar. En fin, pasó de todo, pero al final el grupo completo pareciera haber entendido el mensaje, y el mensaje es: ustedes tienen la posibilidad de competir, y esta es una selección que, más allá de que tenga, digamos, ciertas características, de que todavía, como bien dices, se agarra al ADN de lo que fue dejando Rafael Dudamel, empieza poco a poco a renunciar a esa herencia de Dudamel, más allá de que todavía está el esquema, más allá de que todavía hay ciertos funcionamientos que responden a eso, hay cosas diferentes que ya se ve que son mano de Peseiro. Por ejemplo, la disposición, por ejemplo, de los volantes centrales, sobre todo hoy de Yangel Herrera, para sumarse al ataque. La incorporación de un futbolista como Cristian Cáceres Jr., que es de ida y vuelta, que va y viene en la cancha, que está aportando constantemente tanto en el ataque como en la defensa, sobre todo a la hora de hacer los relevos. La disposición de los dos carrileros. Los laterales siempre suben, sobre todo el derecho, en el caso de Alexander González y de Roberto Rosales en el primer partido. Hoy, partidazo de Alexander González. Entonces, te vas dando cuenta que hay detalles y que hay cosas que empiezan a ser distintas, que empiezan a ser diferentes al hilo conductor del ciclo Dudamel, que era apertrecharse sobre su área, tratar de ser fuerte a la hora de defenderse y salir en contragolpe. Y era un equipo que se volvía unidimensional. Esta selección, al menos hoy, a ver, es difícil hablar del partido contra Brasil, porque el partido contra Brasil tenía que ser unidimensional, tenía que ser para defender y tratar de sacar lo más que se pudiera de un búnker que tiene Brasil. ¿Pero te gustó ese partido contra Brasil, Pablo? ¿Te gustó? O sea, sí, ¿te gustó la disposición de Venezuela de apeltrecharse, de meter el encaba, como decimos nosotros coloquialmente, atrás y no atacar? Venezuela no tuvo una ocasión de gol en Sao Paulo. Es que el autobús estaba funcionando perfectamente bien. No era un autobús, era un avión que estaba parado detrás de ese arco. Después, obviamente, este tipo de partidos, cuando son planteados así, tienen que salir con todas las aristas intactas, sin que se te mueva una pieza. Se le movieron 2 piezas a Peseiro en el esquema, y evidentemente pues ocurrió la falla, vino el boquete, el pase de Lucas Paquetá y el gol de Brasil, que terminó derrumbando el esfuerzo táctico de todo un grupo que fue realmente extraordinario. A mí me gustó, porque además le devolvió a Venezuela el carácter competitivo y la confianza. Este fue un equipo que, si hubiese salido goleado de Brasil y hubiese salido a atacar a Brasil y hubiese salido a tratar a jugarle de tú a tú a una selección que evidentemente es superior, se iba a llevar varios 3 goles o 4. Encima. Creo que acabas de tocar un punto interesante. Sí. Exacto, 3 o 4. Iba a afectarse tremendamente su confianza y posiblemente la confianza en el mensaje del técnico. Y a partir de ahí, era muy difícil para Peseiro construir un equipo más ofensivo para tratar de ganarle a Chile, porque ¿cómo construyes algo ofensivo si tú evidentemente no sabes que puedes defenderte bien?
creo que ahí hasta en ese sentido del manejo propio de las emociones del equipo y de las emociones de la forma como se consiguen los resultados, Peseiro fue muy inteligente a la hora de manejar estos resultados y ver que, bueno, de Brasil se puede salir sin puntos, porque, a ver, ese partido en la cuenta de cualquiera, en la eliminatoria suramericana, es un 0 para cualquiera. Sacar algo de ahí. Y más de visitante. Claro, más de visitante. Era oro. No, pero me refiero, o sea, ese partido en Brasil, para cualquiera de las 10 selecciones, de las 9 selecciones de Sudamérica, es 0, incluso para Argentina, incluso para Uruguay. O sea, no nos caigamos a mentiras. Nadie ha ganado en eliminatorias suramericanas en Brasil y bueno, algunos han puntuado, han sacado empates, pero nunca se le ha podido ganar a Brasil en Brasil por eliminatorias en este formato. Entonces, cuando te pones a mirar ese aspecto y dices, bueno, me conformo con el empate, pero después en casa tengo que salir a ganar, tienes que construir en base a la confianza y a partir de ahí creo que el equipo salió, es cierto, derrotado en los puntos, en el marcador, pero con moral alta, de Morumbí, que es lo que tú acabas de decir, con confianza competitiva, que me parece que es el punto alto. Sí. Exactamente, con la moral reforzada y con la convicción de que sí, son un equipo competitivo, que son un equipo que puede estar ahí, que puede dar la pelea y que puede ir contra una selección bicampeona de América como Chile y hacerle partido como le hicieron hoy. Yo quiero darle un poco de crédito a Peseiro. ¿En qué sentido? Ha sido consecuente, Pablo, con su discurso. Después del fiasco en Barranquilla, donde intentó proponer, intentó ser ofensivo, él en la rueda de prensa posterior al partido dice, me equivoqué, este no era el planteamiento, tal vez no estábamos preparados para jugar de esta forma, y luego contra Paraguay volvió con los 3 volantes, Brasil otra vez los 3 volantes, y incluso Machís y Soteldo en aquel partido contra Brasil parecían dos laterales más. O sea, a ver, Venezuela se defendía con todo. El único punto era Rondón, que paseaba en la mitad de la cancha, y Machís y Soteldo eran 2 laterales. Y hoy en el partido, de nuevo, se vieron los 3 volantes, pero se vio un Yángel Herrera con más presencia en el área, con más asociación de juego, digamos, con Machís, con Rondón, con Savarino, que Savarino hoy yo creo que tuvo un partido de sacrificio, de venir a echar una mano también abajo en la Alexander, cuando quiso proponer, propuso, pero el desgaste natural de esa posición que exige muchísimo, esa ida y vuelta exige mucho, creo que Savarino acusó el desgaste, y cuando entraron Soteldo y Otero, pues se vio otra cara de Venezuela. Esta ya es la alineación que tiene que tener Peseiro. Cristian Cáceres es un descubrimiento del técnico, porque hay que decirlo, es el que le da la oportunidad, y el carácter de este chico, el hijo de Cristian Cáceres, el histórico delantero venezolano, ha demostrado madurez y carácter tremendo. Jugar contra Brasil y contra Chile de titular en una posición donde tienes que ir a meter, donde tienes que correr, donde tienes que pegar, donde tienes que jugar. A mí me parece que Cristian Cáceres no va a salir más del 11 ya. Es una bendición haber encontrado un más. Entonces, se lo ganó. Pregunto, Pablo, hoy Venezuela se vio bien en la mitad de la cancha. Tomás Rincón es el capitán de este equipo, pero pareciera que cada vez más Tomás parece que ya el tiempo va pasándole, ¿no? Aunque está en el último premundial y es un tipo que está en la Serie A y es un tipo competitivo y es nuestro capitán y vamos con él a muerte. Pero hay una... ¿Cuál será ahora la alineación de Venezuela? Tomás debe ya dar espacio a que Cáceres y Yángel tomen el relevo en la mitad de la cancha. ¿Cómo lo ves tú? La cosa, y esto lo conversaba en estos días fuera de micrófono, en conversaciones de amigos con el maestro Daniel Chapela. Y Daniel, en esa conversación me decía, hay que verlo con una pregunta muy sencilla, que era la que hacía Juan Carlos Osorio cada vez que tenía rueda de prensa en México y le preguntaban, ¿por qué no juega fulano? ¿Por qué no juega mengano? Bueno, juega fulano porque con quien compite. Es decir, en esa posición tenemos hoy un volante central mejor que Tomás Rincón, que juegue en la Serie A, que tenga la cantidad de partidos que tiene con la selección, más de 100, que tenga el rango, el ascendente dentro del grupo, la capitanía de la selección, y que además eso juegue y que haya sido titular consecuentemente en Europa durante tantos años. No lo tenemos. No, y que tenga la experiencia en la eliminatoria contra todos estos tipos. Exactamente.
no puedes prescindir de Tomás, como tampoco puedes prescindir de Salomón Rondón, o no puedes prescindir de Wilker Fariñez y de otro que, aparte, no es solamente un descubrimiento, ya sabíamos de lo bueno que era Jordan Osorio, pero Osorio hoy por hoy quedó comprobado, quedó demostrado que es quien le da solidez, quien le da estabilidad a la línea defensiva completa. Es tema para, digamos, para verlo un poquito más adelante dentro de la conversa. Pero en el caso particular de Tomás, no puedes prescindir enteramente de él, pero da respiro y da un alivio saber que puedes vivir sin él eventualmente. Es decir, no para que se quede en casa, todo lo contrario, tiene que seguir ahí y va a seguir ahí en la medida en la que el fútbol lo requiera y él pueda entregar lo que tiene para la selección. Pero tener a Junior Moreno como backup es muy importante. Tener a Cristian Cáceres Jr., a ese gran descubrimiento que hizo José Peseiro hoy, bueno, hoy no, digamos, lo hizo ya desde la primera fecha, o desde las dos primeras fechas, pero haberlo asentado y habérsela jugado con un futbolista de la MLS que además tiene ese recorrido y esta capacidad de jugar en las dos áreas, y de pegar bien y además de entregar un buen pase de salida, es un descubrimiento y es todo el mérito para Peseiro, y evidentemente eso le da más bagaje, le da mucha más profundidad en una zona en la que además tiene Yangel Herrera, y Yangel es hoy por hoy con Darwin Machís lo mejor que tiene Venezuela, Pero sin duda alguna. pero sin digamos, ninguna duda. Exacto, y no solamente por dónde juegan, o sea, el equipo donde juegan, que es el Granada, que juega Europa League, que está en la Liga Española, que tiene, digamos, están en el fútbol de más nivel, salvo quizá el caso de Rincón, que está en el Torino, pero del resto, estos dos, esta dupla, este par, son los imprescindibles dentro del formato de la selección. Y en la medida en la que fue juntando piezas de ese rompecabezas, Wilker Ángel haya rendido de la forma en la que lo hizo, que los laterales, los cuatro que jugaron, y en este caso particular, porque no es lo mismo los del primer partido que los del segundo por las disposiciones, pero que los laterales se han sentido cómodos con su línea de centrales, que además los mediocampistas hayan podido defender ese bloque tan corto. Yo creo que sí, que Peseiro con el 4-3-3 empieza a dar con un 11. Luego, la disposición de ese 4-3-3, que se vuelve 4-1, 4-1 en episodios, que tiene ciertos pasajes que se juega de una forma o se juega de otra, es muy diferente a la que se tenía con Rafael Dudamel. Correcto. Y eso también cabe a comparaciones, al menos entre el partido de hoy. Venezuela con Dudamel no hizo, jugando con este tipo de formación, con los tres mediocampistas de corte defensivo, digamos, o de marca, un partido como este bajo la era Dudamel en ningún momento. Siempre se buscaba el trazo largo y tratar de ganar Bolivia de los dos volantes. Eran otras las obligaciones. Eran otras las obligaciones y a ver, y Venezuela en aquellos, tal vez el partido aquel contra Bolivia en la Copa América, Pablo. Tal vez. Ahí Venezuela se vio bastante ofensiva, se vio bien, se vio con criterio en la Copa América. Claro, sí, claro, en 2019, pero si te pones a ver, en ese partido incluso también termina saliendo hasta con un volante ofensivo más, porque Añor, que era uno de los tres volantes de marca, termina tirándose un poco más hacia el medio, más hacia arriba, para dar el último pase. Es decir, no era un 4-3-3, sino un 4-2-3-1, que al final tenía Añor retrasado. Tenía sus cosas, tenía sus variantes, pero la disposición era distinta. Y aparte la disposición del bloque completo. Hoy terminó siendo más compacta, jugando con las líneas más juntas, donde los centrales podían, Osorio particularmente, empujar más hacia arriba al equipo. También lo hacía Wilker Ángel en su momento, tratando de sacar más al equipo de su zona. Pocas veces vi a la selección defenderse sobre el borde del área chica, digamos, que era algo que podía pasar en la época de Dudamel varias veces, con ese bloque tan despegado, tan lejano, a 80 metros del arco del rival. Aquí todo lo contrario, el equipo cuando tenía que empujar, empujaba, y era tan incisivo que llegaba a hacer presión alta y llegaba a preocupar la salida, en este caso de Chile, varias veces, y bueno, ocasionó errores que, por ejemplo, degeneró en la falta que le cometen a Darwin Machís, que termina
siendo una tarjeta amarilla para María Pan y después un centro que termina en el gol, de Mago. Ahora, este tipo de cosas la genera este equipo con una disposición diferente. E insisto, no es un tema de 11 o de parado o de número telefónico, ¿no? De 4-3-3 o 4-2-3-1, sino de cómo juegan y cómo ejecutan las funciones dentro de ese formato. yo siento que la idea ya está calando un poco más y que Peseiro le ha pedido a los futbolistas, vamos a atacar, vamos a proponer, vamos a hacer un poco más ofensivo, pero hay que tener cuidados defensivos, porque no se... O sea, entiendo yo que Peseiro, claro, hay que construir primero la defensa y no encajar para poder entonces luego proponer, que fue lo que pasó contra Brasil. Una desatención realmente es lo que termina condenando aquel partido para la Vinotinto, porque ese partido estaba para 0-0, Pablo. Brasil incluso termina pidiendo la hora, mira, ya quiero terminar de ganar. Tite lo celebra como si hubiera clasificado de octavos a cuartos de final de una Copa del Mundo el gol de Firmino. Antes de pasar a la parte de atrás del equipo de Peseiro, los laterales y puntuar, ¿no? A la saga, a los carrileros, al propio Wilker, que hoy tuvo un partido tranquilo y está bien para él que se vaya asentando, que vaya teniendo minutos, porque en el Lens no los tiene, lamentablemente, pero esto es una bocanada de aire fresco para él. Antes de pasar ahí, Pablo, yo tengo una preocupación. Pareciera que está planteado ahora que es Soteldo o es Machís, sin inventar, sin poner a Machís en la derecha, sin poner a Soteldo en la derecha. Hoy jugó un rato Soteldo por la derecha y es él quien le da la asistencia a Rondón para matar el partido, pero pareciera que ya no van a jugar más juntos, que Soteldo no puede jugar de 10, que no puede jugar en la derecha tampoco Machís y que ya Peseiro ha entendido este punto. Y si prescindimos de Soteldo o de Machís, que en este caso pareciera que a Peseiro le gusta más Machís por lo que tú comentabas, con quién está jugando, la experiencia que está teniendo Machís en el Granada, jugando Europa League, jugando contra los mejores en España, pareciera que y lo Machís, que te aporta para defender. También, que aporta mucho más que Soteldo para defender. Entonces, si prescindimos de Soteldo, no pierde un poco de potencia arriba Venezuela. Pareciera entonces que los partidos que podemos plantear es defendernos muy bien, tener un bloque sólido abajo para luego salir en contraataque y ver qué puede hacer jugadores como Machís o Savarino o Murillo, quien sea el titular en esta parte derecha del campo, para poder hacer daño y atacar. Hay un elemento que no estamos considerando por los momentos porque sigue lesionado, y Joseph Martínez. Cuando Joseph esté bien, que va a estar bien y que debería sumarse a este grupo para 2021, ¿dónde va a jugar Joseph? ¿Cómo va a armar el equipo Peseiro? Va a tener un bonito problema, porque estos son los problemas que dan gusto tener, que tengo mucho de dónde agarrar y dónde voy a jugar. ¿Te parece que es Soteldo o Machís? Hay que condenar a uno al banco para que no se estorben y puedan jugar tranquilamente por la banda izquierda, que es donde mejor se desempeñan los dos. Volvemos otra vez a la misma idea. Machís es inamovible. ¿Por qué? ¿Contra quién compite? Claro, pero Soteldo está en octavos ya de Libertadores y también tienen un alto nivel con el Santos. O sea, a ver, también está en alta competencia. Ojo, que Santos, cuidado, porque ese es el tema. Hablamos del Santos como si fuera el equipo de Pelé, claro, pero el Santos hoy no es lo mismo que el Granada. Pones al Granada al lado del Santos, pero está en la mejor competencia del continente, y entonces Pablo. Tienes... A ver, Soteldo compite en la más alta competencia que puede competir en América. No, pero me refiero entre ellos. Ellos. ¿Contra quién compite Soteldo? Tienes a Rómulo Otero, que juega en la misma liga que él, en un equipo que no está por un buen momento y que a lo mejor él no está pasando por tan buen momento tampoco, pero te puede aportar ciertas cosas. Puede ser para Soteldo, está bien. Jefferson Savarino, líder asistidor del Brasileirao, juega en el mismo torneo, el equipo donde juega es líder del campeonato en Brasil, compite. Creo que compite con Soteldo. Entonces ahí tienes dos para elegir. Después están ahí. Después John Murillo te puede competir también, además puede usar el argumento de que está en el fútbol europeo. Es decir, es para cualquiera de los tres ese puesto, independientemente de que Soteldo sea extraordinario para atacar, pero a mí me gusta Soteldo en el rol que asumió el día de hoy, de revulsivo, que en los segundos tiempos te ayude a cambiar un partido con su velocidad, con su explosividad, aprovechando los espacios que te deja una defensa cansada. ¿Te gusta más Soteldo del 60 para allá? Presentó Chile hoy. Exactamente, sí. Yo creo que puede ser un muy buen revulsivo y además cuando consideras que a Machís le va mejor en la izquierda
que engancha para adentro y tiene su mejor perfil jugando en ese costado, y Jefferson Savarino en la derecha ha hecho un torneo en Brasil extraordinario y hoy se vio realmente bien. Es decir, creo que tienes elementos como para tratar de elegir entre uno u otro y no quedar desbalanceado. Después, digamos, el debate si Soteldo está o no está, da para otras cosas, y yo creo que también da para pensar dependiendo de qué rival tienes enfrente. Por ejemplo, Ecuador, pensando en la próxima fecha, tiene una defensa mucho más, digamos, espigada, robusta, lenta a veces para retroceder. Te puede servir Soteldo, por ejemplo. Después, de pronto, con Perú no tanto. Entonces, y ahí te da para jugar. Eso es lo bueno de tener recursos. Y lo de Joseph Martínez que planteabas, creo que es interesante, pero creo que lo de Joseph va a pasar también por resolver una cuenta y un temita pendiente con sus capitanes y con la selección en general. Ojo, tienen que hacer las Peseiro paces, Pablo, no le sacó el cuerpo. Eso tiene que pasar. A ver, Peseiro no le sacó el cuerpo al tema y decía que si él hubiese tenido la Copa América este año, él habría llamado a Joseph Martínez y se habrían tenido que arreglar. Es decir, se habrían tenido que sentar en una mesa, Rincón, Rondón y Martínez, y resolver sus y arreglar claro todo. Que sí. Y resolver sus diferencias, que además Rondón dijo que eso era para hablarlo como hombres, ¿no? Cara a cara, no en los medios. Cosa que además me parece bien, porque zanja el tema de una vez y ya no queda para más polémica. Pero, de nuevo, con un grupo consolidado, como parece que empieza a sentarse, donde tienes a Aristigueta, por ejemplo, que también tiene cierto rol de mando, que además es un delantero que cumple físicamente con las mismas características que Rondón. Sí. Y tácticamente a lo mejor te puede hacer ese trabajo de sacrificio. Martínez de pronto te aporta otras cosas. ¿Podrá Joseph Martínez asumir que a lo mejor desde lo táctico no le conviene tanto a la selección hoy por hoy en ese rol? No sé. De nuevo, ya dependerá de Peseiro también cómo lo utilice, porque a lo mejor juega con dos puntas cuando se da cuenta que tiene dos como estos. Entonces, puede ser. Farías comenzó jugando con dos puntas. Fedor y Giancarlo Maldonado. Y mira que si algo demostró Peseiro en esta doble fecha es que no está casado con esquemas y sobre todo con disposiciones. Cuando tiene que defender, defiende y prepara el equipo para defenderse bien. Y cuando tiene que atacar, prepara el equipo para atacar con criterio. Entonces, va a ver qué ocurre cuando José Martínez vuelva, que además está próximo a hacerlo. Es decir, para febrero o marzo tendrá que agarrar ya la forma en el nivel porque comenzará o reiniciará la temporada en la MLS y vendrá la doble fecha inmediatamente después, y entonces ahí ya tendremos que ver qué va a pasar con este tema, ¿no? Yo creo que no podemos prescindir de Joseph, Pablo. Ojo. No, que no se puede prescindir de no. Yo, ojo, no he dicho que se deba prescindir de él, pero creo que hoy, por la forma en la que se ha dado todo, tiene que pelear su lugar. Claro, va a tener que ganárselo al menos. Se lo va a tener que ganar. Ahora, una revelación que tuvo el partido de hoy, que yo no sé si estás de acuerdo, pero el mejor partido de Venezuela en un rato largo. Hoy sí, el mejor partido. Sí. Se exorcizaron los demonios, como dije al principio, se le ganó por fin a Chile. Es una alegría para todo el país porque por primera vez después de jugar contra Chile no tenemos la sensación de, oye, nos mataron en el último. Otra vez Chile, que fastidio. Luis Mago, Pablo, que también lo habíamos comentado acá en este mismo espacio acerca de sus posibilidades en el lateral izquierdo, juega como central, se desempeña como central en su equipo, la Universidad de Chile en Chile, pero hoy cumplió, fue un lateral, llegó, defendió, cumplió, marcó el primer gol, el que adelanta a la selección. Y yo quiero preguntarte si Luis Mago hoy acaba de solucionar el problema del lateral izquierdo en la Vinotinto o es un problema que continúa y Peseiro va a tener que ver cómo soluciona más adelante. ¿Cómo lo ves tú? No sé si lo resuelve del todo, pero volvemos a lo mismo, te da alternativas. ¿Por qué? Al menos tienes un lateral zurdo, natural. Es decir, lo que pedimos. Que no es lateral, además, hay que acotar, que tú lo dijiste muy bien, es un central reconvertido a lateral, que juega en la U de Chile en ocasiones como lateral izquierdo, que se siente cómodo con la posición, pero que no es netamente un lateral. Hoy
cumplió bien, además no solo por el gol, sino por la disposición y por el partido que hizo, que lo reivindica también, y lo reivindica ante los ojos de Chile. Ojo, a Mago se le ha criticado tremendamente con la U por un par de errores en un clásico contra Colo-Colo, prácticamente execrado Sí, del 11 de la no U. jugó más. Le ganó el puesto Jan Bosellur. Sí. Exactamente, le ganó el puesto Jan Bosellur y a partir de ahí pues no ha vuelto a jugar más. No ha sido ni siquiera, a ver, ha estado en el banco de suplentes, pero no ha vuelto a estar en la cancha con regularidad. Y lo reivindica eso, primero ante los ojos del fútbol chileno y luego ante su propia moral. Creo que Mago fue uno de los que más tocado terminó el partido contra Brasil porque sabe que por su costado y digamos, en su banda se origina el fallo que degenera en el error que degenera en el gol de Brasil, en el 1-0. Pero más allá de los rendimientos puntuales, tanto en ese partido como en el de hoy, es más que un descubrimiento de Peseiro, una suerte de reafirmación de que al menos puede contar con otra pieza que tiene las mismas características que Rolf Felcher, dicho sea de paso, es un central reconvertido a lateral, no muy salidor, pero al menos es zurdo y eso te permite ganar desde el perfil, ganar con otro tipo de cosas y eso al menos ayuda. Y no sé si sea Mago a lo mejor la gran solución para el lateral izquierdo de Venezuela. Hoy por hoy no lo sabemos, es difícil decirlo porque además de aquí a marzo todavía pueden pasar muchas cosas, pero al menos da alivio saber que se cuenta con el lateral o este lateral de perfil zurdo y con otro que viene jugando en la MLS, que lo hace además en ese rol o que puede cumplir con ese rol y que los dos además lo hacen con características similares. No son tan salidores, tienen potencial para llegar bien por arriba, te pueden ayudar a cuadrar una defensa de 3 cuando se despliegue el lateral derecho, te da cierta solidez. Entonces, por ahí creo que eso da un poco de tranquilidad. Más, y a esto le sumamos, y no sé si me adelanto, Manuel, el extraordinario partido de Alexander González, sí, que ante la baja forma de Roberto Rosales termina siendo otro gran alivio para José Peseiro y este es y entendiendo otro problema que tiene ahora Peseiro, porque con el partidazo que hizo hoy Alexander González, claro, de aquí a marzo pueden pasar muchas cosas, puede caer la forma, puede caer el rendimiento, pero el partidazo de Alexander González es para no sentarlo más. A ver, en principio debería ser el lateral derecho de la selección y entonces ahí es donde comienza otra vez tal vez el amago, Rosales entonces otra vez por la izquierda, dejar a Mago, ¿qué va a pasar con Rosales? Es un problema que haya exacto, atrás. habría que ver qué ocurre en ese caso si dejas a Rosales en la izquierda, donde ha rendido también en su momento, a veces más, a veces menos. También depende del rival, insisto, también depende del rival y de lo que te proponga y de lo que tú quieras proponer. Si quieres jugar con 2 laterales de salida, tienes que poner a Alexander y a Rosales. Si quieres jugar con uno que salga, puede ser el lateral derecho. Pero si quieres tener siempre esa estabilidad, esa solidez, bueno, Rolf Felcher o Luis Mago te pueden ayudar a estabilizar un poco más la zona. Y creo que es muy importante además, y esto se consiguió en esta doble fecha, esa simbiosis, ese buen funcionamiento que mostraron en conjunto Jordan Osorio y Wilker Ángel. ¿Por qué? Porque de la solidez de los dos parte mucho también de la tranquilidad de los laterales a la hora de desplegar y a la hora de salir hacia arriba, porque saben que a la hora de tener que retroceder Van a pueden estar ellos contar dos con ahí. un buen relevo, sí. Y estos dos están ahí y te pueden cubrir y te pueden ayudar y te pueden hacer la tarea un poco más tranquila, sobre todo eso en los retrocesos. Y por supuesto, saben que cuentan también con, al menos el lateral zurdo, con Cáceres Jr., que fíjate que además hoy hubo un movimiento de Peseiro que no es casual. Para ayudar a Mago con la confianza, le pone a su mejor central guardándole la espalda, Jordan Osorio. Ayuda a Mago con la confianza y Mago hace un gran partido. Y aparte, por delante tenía a Cáceres Jr., que es posiblemente de los 3 volantes defensivos que tenía hoy, el que más corre
No sé si es el que mejor defiende, porque quizá Moreno en ese sentido está igual a igual, pero, pero defiende muy bien, y aparte Machís en esa Hacía el banda de los recorrido, dos sí. hace el Ayudaron recorrido mucho a Mago. Sí. y defiende muy bien. Entonces, de alguna manera, sabía que tenía la banda bien cubierta, y aparte que era un costado por el que se esperaba que cayera Alexis, que terminó tirándose al centro, terminó yéndose hacia la otra banda, en fin, sacándole un poco el cuerpo hacia ese lado, ¿no? A mí me da mucha tranquilidad porque si algo descubrió Peseiro en esta doble fecha son sus centrales. Creo que ya Jordan Osorio y Wilker Ángel van a ser los centrales de este ciclo de Peseiro, o debería ser así. Wilker abajo en De el arco. acuerdo. Tenemos este problema en el lateral izquierdo que Mago hoy cumplió, como te digo, pero tal vez sea la Ojo, solución. Y tenemos, y que además no es un problema tampoco que le sea ajeno a todas las selecciones. A ver, claro, por todas las favor, selecciones del continente, sufren con el a lateral ver, izquierdo. Es la sufren posición, con el digamos, en lateral el fútbol izquierdo. más complicada de cubrir. A menos que La te llames única que no sufre Brasil y es Brasil, tengas exacto, 7 laterales izquierdos exacto, para jugar. Pero exacto. creo que lo que me da tranquilidad es que Peseiro pareciera que ya encontró como una estructura, ¿no? De Wilker Ángel y Osorio, este tribote con Cáceres y Ángel, Tomás y ahora Moreno, que pudiera ser el backup de cualquiera de los tres. Machís, Soteldo, Otero, Savarino, ya hay como una estructura y se debería añadir Joseph Martínez para 2021. Y precisamente quiero hablar de eso, Pablo. Ecuador y Perú para marzo. Ecuador es la selección más inspirada por detrás de Brasil ahora mismo en el premundial. Se descolgó junto con Argentina y con Brasil en las primeras posiciones de la clasificación. Ecuador, vamos a recibir a Ecuador, que debería ser igual en el Olímpico, en marzo, porque más allá del tema futbolístico, claro, a ver, pero es que Caracas, por situación país, Caracas es Claro, la ciudad que está en condiciones de recibir a la selección, y esto no es un secreto, y nadie se debería molestar por esto. a Caracas es ver, la única ciudad, uh-huh. lamentablemente, a ver, hay que decirlo, lamentablemente es la única ciudad hoy que puede recibir a la selección. Entonces, Venezuela va a recibir a Ecuador en marzo, debería ser en el Olímpico. ¿Cómo plantearle este partido a Ecuador cuando Ecuador viene arrollando a sus rivales? Le hizo 4 a Uruguay en Quito y hoy le hizo 6 a Colombia también en Quito. Le plantó cara a Argentina en la primera jornada y están arriba en la tabla, Pablo. Ecuador va a llegar a querer hacerte daño, a querer ganarte acá. Y luego Perú. Sí. ¿Qué puede hacer Peseiro para, digamos, mantener el orden táctico que ya ha generado, el orden defensivo, y tratar de proponer un fútbol ofensivo como el que se vio hoy ante Chile? Venezuela está obligado, si quiere seguir compitiendo, a por lo menos sacar 4 de 6 en la próxima jornada para seguir sumando y seguir estando con posibilidades de alcanzar la clasificación. Claro, todavía está temprano para pensar en marzo, y eso hay que partir de ese punto, pero Ecuador tiene un técnico, Gustavo Alfaro, que es un técnico que suele ser mucho más defensivo y cauteloso de lo que está mostrando este Ecuador. Es decir, este Ecuador ha metido miedo en buena medida, primero porque hoy goleó en Quito, que eso no deja de ser un Un asterisco asterisco, sí, un plus. Está en la entre altura, está en su comillas, casa. porque claro, hay que meter los 6 goles también, eso es claro y eso es así, pero luego, este es un equipo que fuera de Quito compite sí, pero no es tan invulnerable, no es tampoco tan imposible, no es una cuesta tan alta como la que se supone o la que se presupone sería jugarle en la altura. Ya a partir de ahí, el reto que te supone Ecuador tiende a equipararse. Este equipo de Venezuela de hoy, sin caer en excesivos triunfalismos, en excesiva alegría, es capaz de competir con ese Ecuador, digamos, partiendo del punto que ya no tienes la ventaja de la altura, por un lado, que vas a un nivel terrenal y que el técnico Gustavo Alfaro tiende a plantear partidos defensivos cuando juega de visita. Si esa es la característica, entonces, y va a tratar de ser contragolpeador, Venezuela podría, y vamos a ver cómo se plantean las cosas, y vamos a ver, depende también de cuál es la sede, de cómo se van a dar las cosas cuando llegue el equipo allá, si es en Caracas, por ejemplo, digamos, de aquí a marzo, ojalá uno tiende a creer y a pensar que las cosas van a estar mejor con el mundo, ¿no? En general, con la pandemia y con todas estos males del COVID-19 que aquejan al planeta.
y uno puede pensar que de pronto Venezuela pudiera estar en una sede distinta, con público a lo mejor, entonces quizá eso puede jugar, eso puede ser un factor que sea parte de, pero si a nivel de comodidades hablamos, Caracas te ofrece todas las tranquilidades, todas las comodidades, y sí es posible que los futbolistas y es posible que el propio Peseiro pues se sientan más cómodos en la capital que en otro lugar, cosa que de nuevo no tiene por qué afectar a nadie. Al final de cuentas es un tema logístico y de cómo está funcionando lamentablemente hoy por hoy el país, ¿no? Pero si es en Caracas y Peseiro puede reunir al equipo nuevamente completo, a tiempo y sin contratiempos, creo que podemos ver un partido donde tenga más presencia el 4-2-3-1, a lo mejor, donde Un poquito más de manejo en la mitad de la cancha para intentar hacerle daño a Ecuador. Sí. Sobre todo porque Ecuador es más físico que los rivales que te habían tocado antes. Es un rival de jugadores altos, de mucha corpulencia, de futbolistas rocosos que van y pegan, que chocan mucho. Es un equipo de otra característica distinta. Y entonces, agarrándote de eso, puede ser interesante plantear el partido en esos términos o, de nuevo, con este bloque compacto de hoy, yendo a meterle presión desde el principio y tratar de apretar y de forzar un error que después, bueno, degenere en ocasiones de peligro y en goles para Venezuela. Y luego Perú, a la que habrá que ver también cómo llega de aquí a allá, porque obviamente pues a Ricardo Gareca no se le puede discutir absolutamente nada después de que llevó a Perú tras tantísimos años lejos de una Copa del Mundo, la volvió a poner en el mapa internacional, la volvió a poner en un mundial, pero si no le va bien en esta fecha, estaba terminando de jugar su partido ahora y no lo estaba pasando nada bien, entonces va a venir de nuevo un problema serio Lo van a criticar a Gareca. Sí. Lo van a criticar y va a haber necesidades también para Perú. Y entonces ahí entonces empiezan Y Perú terminó los perdiendo con detalles y Argentina las 0-2 cosas. en Lima. Exacto. Bueno, Un solo nada más, punto ¿no? de 12 posibles. Un solo punto de 12 posibles. Fíjate que Venezuela hoy está mejor parada que Perú, por De ejemplo, Bolivia. Sí. en el clasificatorio. Claro, está por encima de Perú y de Bolivia en la tabla de clasificación por los 3 puntos que sacó. Perú tiene solamente 1, Bolivia ninguno. Pero ya te empiezas a poner a pensar en que para Perú eso es un partido vital, es debido a muerte, y entonces hay que jugar con esa necesidad también del otro. Digamos, falta mucho de aquí a marzo, pero yo sigo viendo al equipo con esta capacidad competitiva que ganó en esta doble fecha, con la capacidad de eso, de generar cosas, de hacer daño y de, ¿por qué no?, pensar en sacar unos cuantos puntos, de ser, Venezuela va a pasar a ser hoy por hoy ese rival incómodo al que posiblemente ninguno de los equipos de la eliminatoria va a querer ver, porque le va a hacer partido, lo va a fastidiar, a lo mejor no se mete al Mundial, puede que no, puede que sí, nadie lo sabe hoy, está muy temprano todavía para saberlo, pero va a competir y va a pelear tanto que va a ser ese rival fastidiosísimo, que no vas Era a lo que querer ver y que de pedíamos, Pablo, repente, que Venezuela claro, compitiera. y que de repente te llega la fecha 12 o 13 del premundial, hablando ya de noviembre del año que viene, bueno, con 18, 19 puntos, y si ese es el escenario, bueno, ¿por qué no? O sea, ya ahí empiezas a pensar en otras cosas, empiezas a sacar otras cuentas y empiezas a mirar la cuenta de ahorro a ver si tienes suficiente para ir a Qatar o no. Entonces, ya ahí entonces entran otras Otra cosas en cosa, el sí, otro análisis. universo, Pero totalmente. obviamente el 2021, que va a estar tan cargado de partidos, porque además va a haber una Copa América en el medio, va a decir muchísimo sobre ese carácter competitivo y sobre todo para dónde va a terminar llevando este ciclo José Peseiro. Que yo creo que se ha ganado todo el crédito para ser él Sí. quien conduzca ahora este proceso que ya como venimos comentando a lo largo del episodio, ya se le ve un poquito más la mano del técnico portugués a esta selección. Pablo, Sí. ya para ir cerrando y darte las gracias de nuevo por tu tiempo, por siempre ser un asiduo asistente a Raya de Cali y acá a Mente Deportiva. ¿Cuál es la clave
de la Vinotinto, o cuál fue la clave de la Vinotinto en esta doble fecha para que recuperara el carácter, para que recuperara la confianza, para que recuperara algo bastante importante, la ilusión? Porque un equipo sin ilusión y sin mística y sin espíritu es un equipo acabado, que era lo que parecía pasaba con Venezuela en el anterior proceso, incluso antes de Dudamel, el principio pues, de la eliminatoria pasada. ¿Cuál es la clave, Pablo? Sí, a ver, hay varios detalles que son claves, ¿no? Si tuviéramos que elegir, va a ser difícil elegir uno. El primero es un tema de confianza. Confianza de los jugadores en el técnico y del técnico en su proceso y en lo que él cree que es lo conveniente para el grupo, sin escuchar las voces de lo que le están diciendo por fuera, sin escuchar al fanático que sí, que quiere ganar, que quiere competir, que quiere ver al equipo ahí, que quiere... Pero no es la tarea del fanático la de elegir al futbolista, no es la tarea del fanático tampoco la de poner al futbolista en la cancha, es el propio técnico el que decide. Y Peseiro ha tenido, y lo dijiste tú en algún momento, no sé si fuera de cámara o durante el podcast, ha tenido el mérito de jugársela en sus términos, bajo la suya. Y ese jugársela bajo la suya ha conllevado que los jugadores empiecen a creer, tratar de buscar el partido, tratar de buscar hacerle daño al rival. Hoy, Venezuela le compró, los jugadores de Venezuela le compraron la idea a Peseiro, le compraron no tanto la idea ofensiva, pero le compraron la idea en general. Es decir, Peseiro hoy dice, tenemos que defender ocupando espacio, tratando de bloquear los canales de pase que te arma Brasil, porque es un equipo superior que tiene a fulano, mengano, perencejo, sultán, y los jugadores van, se convencen, de esto y lo hacen. Ganan solidez defensiva, ganan exactamente, y ganan además enteros en la confianza del grupo, en la autoestima. Y después van y les dice, mira, ahora el guión es otro, ahora tienes que defender más arriba para empezar a buscar pase en campo rival, atacar y abrir los costados, de quizás esa es la clave, la confianza y la autoestima, el creer en convencerse de que eso que ocurre todos los fines de semana, con los goles de Soteldo, con las asistencias de Savarino, con los tantos de Machís, con los cabezazos, que por cierto con la selección, al lado de Arturo Vidal, cuerpeándolo, pegándole, haciéndole la vida imposible por un Así lado. es que se y también gradúan los grandes recibiendo patadas. Hoy Ángel, digamos que exacto, tuvo una recibiendo graduación. Patadas de él. Sí. Sí, claro, cómo no, porque él había sido capitán de la sub-20, pero no había tenido todavía, más allá de que ya había anotado en eliminatorias y que ya había sido importante para la selección en este contexto, no había tenido un partido como este. Hoy Yangel termina consagrándose como futbolista de selección mayor y como una pieza fundamental de aquí en más para la Vinotinto. Hoy Venezuela dice, ¿por qué no? Mira, le ganamos a Chile, ¿por qué no? Le vamos a tratar de ganar a Ecuador en 3 meses, ¿por qué no? Es decir, es un equipo que hoy puede creer que compite con cualquier otro. Viene de hacerle un gran partido a Brasil. Brasil le ganó hasta en la última etapa del partido también con algunos problemas. ¿Por qué no? Es decir, Venezuela por hoy puede pensar, bueno, vamos a competir en esto. ¿Por qué no? Entonces, el premundial empieza a hacerse mucho más interesante y más ilusionante de hoy en más. Ahora, habrá que ver si esto se sostiene, es decir, este nivel individual se sostiene en el tiempo y en marzo la historia es igual, es mejor o cedemos otra vez la de las jornadas 1 y 2 y entonces esto fue una suerte de ilusión óptica. No lo creo, entre paréntesis. Eso, no lo creo tampoco. Creo que... Pareciera que los pasos que se dieron están encaminados a un grupo que ha consolidado su autoestima y ha consolidado ciertas cosas que hacen creer que hay una convicción en el mensaje del
técnico y que tiene resonancia en los futbolistas, y eso es importante. Creo que esa es la clave principal de esta doble jornada. Venezuela recuperó su confianza, recuperó su autoestima y ahora recuperó, digamos, el nivel competitivo que parecía había perdido. Creo que a partir de hoy debe ser un punto de inflexión, y a partir de este juego contra Chile debe ser el punto de inicio para que Venezuela ahora sea imparable en la eliminatoria, o no imparable porque tal vez es pedir mucho, pero sea competitiva y saque los puntos cuando tiene que sacarlos para estar ahí y llegar al final del premundial con aspiraciones de clasificar hacia Qatar. Pablo, un gustazo siempre para Raya de Cal, para Mente Deportiva, tenerte acá. Agradecido por tus conceptos, por tu verbo y bueno, eres un invitado de honor ya en este podcast. No, el gusto es mío siempre, Manuel, con todo el placer y el privilegio que me das de estar acá y de que se acuerden de uno, ¿no? De vez en cuando. Así es que, pues nada, para mí siempre encantado, con todo el gusto de estar aquí, y nada, no, yo sé que nos vamos a reencontrar muy pronto porque por ahí viene una sorpresita con Conexión Goleadora, así es que algo haremos de aquí a final de año, seguro que sí. Pronto, Conexión Goleadora. Óiganlo a los fanáticos que nos siguen por YouTube, que por cierto hay que agradecerle a todos los suscriptores de este canal, a quienes nos miran. Muchas gracias por su confianza, muchas gracias por siempre estar ahí detrás de este lente. Y ojo, viene una sorpresa por ahí con Conexión Goleadora. Claro que sí. Nos reencontraremos en la próxima ocasión.